Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan hoy. En este live conversatorio vamos a hablar de cómo fomentar la independencia en nuestros niños. El día de hoy me acompaña Andrés Molina, psicólogo social y director de Proyecto Remo. Y bueno, yo me presento, soy Sevin Resilla, soy director de acompañamiento en Proyecto Remo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por presentarme, por la bienvenida y para los que están integrándose, muchas gracias también por estar acá al pendiente. Vale, vale, muchas gracias. Pues el tema de hoy es uno muy interesante que hemos visto en muchas conversaciones, platicándolo mucho con los papás que están con nosotros en Proyecto Remo y un poquito también desde la perspectiva de los niños y los adolescentes que están con nosotros. No sé, me gustaría preguntarte primero, en lo que vamos esperando que se una un poquito la gente, ¿por qué sería importante hablar de este tema? O no sé, ¿qué te parece tan interesante este tema a ti? Eh, es importante de pronto hablar de la autonomía y la independencia en niñas, niños y adolescentes, porque muchas veces, de entrada, a veces a lo mejor confundimos un poco la autonomía con la independencia. Y a veces cuando queremos incluso nosotros mismos ser un poquito más independientes como de ciertas decisiones o cosas así, nos encontramos como con muchos topes porque no podemos como expresar esa independencia totalmente, ¿no? O ese sentido de autonomía. Por eso es como importante que podamos como platicarlo para que entonces empecemos a ayudarle a nuestros niños, hijos, alumnos a ser autónomos, saber qué es la autonomía, tener esta independencia y entonces evitarnos como las otras cositas que ahorita vamos a ir platicando durante el live. Sí, incluso ahorita escuchándote un poquito, el asunto también se convierte en, bueno, lo hemos platicado mucho en conversatorios anteriores en Proyecto Remo, pero el asunto de, a veces acá hablamos de cosas que tienen que ver con los procesos de desarrollo en la infancia y la adolescencia, pero de repente esclarecerlos, hablar de ellos, nos permite entender incluso cosas que nos pasan como adultos, ¿no? Ahorita que te escuchaba, quizá algunas personas que estén acá con nosotros en el conversatorio, les suene como el, ok, entonces tengo algunos aspectos de independencia muy claros en mi vida, pero hay otros donde mi autonomía está un poco menguante, ¿no? Quizá, bueno, vamos a ver cómo va pasando. Bienvenidos a todos y todas los que se siguen uniendo. Este conversatorio va a ser el de cómo fomentar la independencia en los niños y niñas. Y bueno, ya lo había presentado, pero lo menciono otra vez. Me acompaña el día de hoy Andrés Molina y yo soy Sevin Resillas, somos psicólogos sociales aquí en Proyecto Remo. No sé, Andrés, si crees que ya podamos empezar con la primera pregunta que teníamos preparada para este conversatorio. Sí, claro que sí. Antes de comenzar ya a entrar de lleno, quiero invitarlos a que puedan como ir a revisar los otros lives. Si nos están visitando, este es el primero que nos están viendo, puedan ver a las otras transmisiones que hemos tenido, porque justamente hemos tenido como un desarrollo que va desde el pensamiento infantil hasta ahora que es como autonomía e independencia, y hemos hecho como un tracito por ahí para tener como un crecimiento súper integral para niñas, niños y adolescentes y que hoy a lo mejor podemos estar poniendo como el puntito final a todos estos temas que hemos estado revisando. Con este son seis en vivo, seis transmisiones con temas infantiles y adolescentes. Y hoy justamente sería como la culminación de la primera parte para que van entrelazados todos estos temas. Entonces los quiero invitar a que si es la primera vez, vayan y revisen los otros y que hoy también ya pueden comenzar a ponernos sus comentarios aquí en la transmisión para que ahorita yo en un ratito los voy a ir leyendo para que podamos responder sus preguntas. Recuerden que en estos conversatorios se hacen todavía más chéveres si nosotros platicamos con ustedes a través de sus comentarios y de sus preguntas. Listo, ahora sí, listísimo. Dale, muchas gracias. Sí, bueno, lo que les comenta Andrés, pueden revisar todos nuestros lives pasados. Recuerden que pasamos desde pensamiento infantil, pasamos por afectividad infantil, afectividad adolescente, y el día de hoy vamos a hablar un poco más de cómo podemos intervenir en nuestros estilos, pues un poco de crianza en términos de independencia y también autonomía, que nos va a explicar Andrés. Entonces, para empezar, Andrés, me gustaría que nos explicaras cuál es la importancia y cuál es la diferencia entre autonomía e independencia. Vale, sí, ya para entrarnos en este tema, muchas veces confundimos a lo mejor, y a todos nos pasa en realidad,
que confundimos un poco la independencia con la autonomía. Y sí, son temas que van muy ligados y que van entrelazados una cosa con la otra, pero tener esas diferencias que a veces es bien como súper delgada la línea que diferencia una cosa de la otra, y tenerlas bien presentes nos va a ayudar a entender los procesos de nuestros hijos e hijas, incluso los procesos de toma de decisión de nuestros alumnos y alumnas, si tenemos maestros por acá viéndonos, y eso nos va a ayudar a ampliar como todo el panorama, incluso para fomentar esa independencia y la autonomía, ¿no? La independencia, la autonomía, perdón, que es con lo que quiero empezar, va a ser la capacidad de actuar libremente y de elegir entre varias opciones. Es decir, yo soy autónomo porque de entre todas estas opciones que de pronto se me presentan, yo voy a ser libre de elegir la que quiera, y después de elegir la que quiera voy a actuar con esa elección de manera libre. Esa es la autonomía, más o menos. Y la independencia va a ser la capacidad de que nosotros solitos, sin ayuda directa de alguien más, hagamos esas cosas que elegimos hacer. Es bien importante en la independencia lo del asunto de la ayuda directa, porque, y ahorita lo voy a poner con un ejemplo, pero la ayuda directa quiere decir que no necesitamos explícitamente de alguien más para realizar esa actividad que estamos como desarrollando. Sí vamos a necesitar ayuda indirecta, a lo mejor porque la ayuda indirecta va a ser que pues mientras yo me sirvo mis alimentos, alguien más me está sirviendo agua, o en el ejemplo que les voy a poner del baño, de la ducha, mientras yo me estoy bañando, a lo mejor alguien sí me ayuda por afuera a regular el agua o algo así, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia. La autonomía va a ser la capacidad de tomar las decisiones que queramos con respecto a las opciones que tenemos, y la independencia va a ser poder hacer las cosas por nosotros mismos, nosotros solitos. Un ejemplo para hacer como ya más claro, ¿no? Primero, un niño, y estoy hablando como en primera infancia o niños muy pequeños, no van a tener ni autonomía ni independencia, ¿no? Porque, por ejemplo, con los recién nacidos no hay autonomía porque no eligen en qué momento comer, o no eligen activamente en qué momento dormir, sino que de pronto mamá, papá o los cuidadores eligen en qué momento van a comer y en qué momento van a dormir. Entonces no están ejerciendo una autonomía, y tampoco son independientes porque no pueden comer solos, no se pueden bañar solos, etc. Ya cuando vamos creciendo, sí que nos volvemos un poco más autónomos. Eh, el momento de decidir, utilizo mucho este ejemplo de la ducha porque en la ducha, en el baño, es cuando tenemos un poquito más, empiezan los primeros como destellos de autonomía, ¿no? Porque a muchos niños no les gusta bañarse. Entonces, si mamá, papá o cuidador les pregunta, ¿quieres bañarte? Ellos dicen, no, no quiero. Ese no quiero ya se convierte en una opción, ya es un sí y un no. Entonces, ya estamos ejerciendo un poco la autonomía. Entonces, el niño o la niña va a decidir en qué momento bañarse, cuándo bañarse y por qué bañarse, ¿no? Entonces, esas decisiones ya lo están haciendo autónomo. Al principio, mientras está experimentando esa autonomía y tiene 3 4 años, no va a ser totalmente independiente porque pues va a necesitar que le abran las llaves de la regadera, que le regulen el agua, incluso a lo mejor si los champús están muy altos, pues ponérselos como a su nivel. Entonces ahí no son totalmente independientes, pero siguen siendo autónomos porque van a elegir, primero se tallan la cabeza, luego el cuerpo, etcétera, ¿no? Ya cuando alcanzan, en este ejemplo, la autonomía y la independencia, es que ellos eligen en qué momento bañarse, por qué bañarse y cuándo bañarse, y son independientes porque ya no necesito la ayuda de mamá o papá o cuidador para abrir las llaves, porque yo ya aprendí, porque y ya todo este proceso ya yo lo estoy haciendo. Entonces ahí ya estamos combinando la autonomía, que es la elección de actividades, y la independencia, ya todas las voy a hacer yo solito. Este ejemplo me gusta porque es como muy puntual para diferenciar la autonomía y la independencia. Entonces, en realidad la autonomía y la independencia se van a combinar muchísimo entre ellas, y siempre van a ir de la mano, casi siempre. Entonces, esta relación que hay entre la autonomía y la independencia es que en la autonomía nosotros vamos a poder elegir y vamos a poder tomar decisiones, mientras que la independencia nos va a ayudar a ejecutar y llevar a la práctica esas acciones o esas decisiones que ya tomamos. Y así, más o menos.
Por acá espero que con este ejemplo se esté quedando como claro la diferencia entre independencia y autonomía. Y si no, pónganos también acá en los comentarios para ser un poquito más explícito. ¿Cómo ves, Evin? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, a todos los que nos están viendo en este momento, les recuerdo, este es un conversatorio, el formato del conversatorio es donde ustedes pueden exponer sus experiencias de vida, sus preguntas que tienen, ya sean generales o particulares, sus intereses, para que exploremos los temas juntos. Nosotros tenemos preparados un montón de preguntas para abarcar los temas, pero aquí lo que nos interesa es hacerlo con ustedes, ¿vale? A mí me gusta mucho esta explicación, Andrés, pero creo que también hay una parte muy padre que nos hace esclarecer todavía más la diferencia entre ellas. Un poquito también el asunto se convierte en cómo existe una transición de la autonomía y la independencia, ¿no? Y que está el factor libertad, ¿no? En el factor en el que ya no estoy haciendo ninguna injerencia contigo y estoy confiando tanto en tus procesos de autonomía que entonces se reafirman y se transforman en procesos de independencia. Que eso es, creo, lo que tenemos que lograr. Valdría la pena entonces ubicar, entonces, dónde y en qué momento fomentar la autonomía y en qué momento o dónde fomentar la independencia, ¿no? No Sí, sé, sí, claro. ¿quieres tú respondernos eso o quieres que yo lo platique un poco? No, es que, perdón que te interrumpiera, pero es que justo Cian nos pone que ella como quiere, puede fortalecer, favorecer la autonomía con su hijo de 8 años. Por acá tengo los comentarios, entonces acá los voy a estar leyendo. Ok, Pero ok. justo ahorita vamos a, como a profundizar un poquito más en eso. También Arita nos pone que a ella no le queda muy claro el asunto de la diferencia entre autonomía e independencia. Y espero que a lo mejor ahorita mientras vayamos avanzando vaya esclareciéndose un poco este asunto, pero repito un poco como la diferencia más marcada. La autonomía van a ser todas las decisiones y todas las opciones que tenemos a escoger. La autonomía va a surgir un poco más como el proceso mental, tengo el rojo, el verde y el amarillo, yo elijo el rojo. Ese es un proceso autónomo. Tengo agua, tengo jugo, tengo refresco, elijo leche, que ni siquiera está aquí, pero quiero leche. Entonces ese es un proceso autónomo. Es esta elección. Mientras que la independencia va a ser la acción específica de ese hecho que ya pensamos. Este, Elijo el rojo, pues entonces yo voy a agarrar la lapicera roja, voy a agarrar el color rojo que estoy viendo. Elegí de entre las opciones de agua, jugo, refresco, quiero leche. Yo, en mi deseo de querer leche y ser independiente, voy y tomo la leche del refrigerador, que aunque no esté en mis opciones vistas ahorita, la puedo tomar. Ese es como otro ejemplo que podemos utilizar entre lo autónomo y lo independiente. A lo mejor ahorita mientras vayamos avanzando se esclarece más, pero sí quería como retomar este otro ejemplo. Este, y sí, antes de que entremos ya como a los tipos de autonomía e independencia para, dependiendo de las edades, sí me gustaría que tengamos en cuenta que tanto para el proceso de autonomía, para el proceso de independencia y de libertad que viene como en medio, el fallo, la equivocación y los errores van a ser bien importantes para favorecer y fortalecer la autonomía y la independencia de nuestras hijas e hijos. Porque de pronto en esta experimentación del mundo, ellos obviamente se van a equivocar, van a regarla, a lo mejor también nos van a desesperar, incluso nosotros ya adultos también la regamos en nuestras elecciones libres y de independencia, pero algo que me gustaría que no perdamos de vista es eso. La equivocación, el fallo, los errores, incluso la expectativa, no se van a ir de nuestro proceso autónomo ni de nuestra independencia. Siempre van a estar ahí porque esos son los que nos van a ayudar y les van a ayudar a niñas y niños a configurar mejor sus acciones. Eso es bien importante y creo que lo pongo como en la mesa para que ahorita lo vayamos desglosando con lo que tú nos platiques, Evin, pero sí es importante dejarlo ahí. Vale, vale, muchas gracias. Sí, gracias a todas las que nos han estado poniendo sus comentarios y preguntas. Recuerden que pueden seguirlo haciendo y no importa en qué momento del conversatorio estemos, vamos a retomar esos temas y vamos a hilar juntos esta conversación. Bueno, ahora cabe platicar un poco de cuáles son las diferentes formas de la autonomía y las diferentes formas de la independencia y cómo podemos entenderlas en su forma en la que se manifiestan, ¿no? O en la que aparecen, o en
qué momentos es y en qué momentos no es. Primero con la autonomía, ya como nos lo explicó Andrés, la autonomía es todo este proceso donde tú eliges y nosotros reafirmamos tu elección para que entonces generes esto que siempre hemos estado hablando en Proyecto Remo, que le damos mucha importancia, que son los sentidos de validez. Los sentidos de validez son muy importantes porque son todo ese motorcito emocional y mental que tienen las pequeñas y pequeños, donde todo lo que hacen lo están entendiendo de una manera positiva y entonces tienen como más ganas de hacerlo y se van construyendo y reconstruyendo de una manera positiva consigo mismos y eso nos genera procesos que eventualmente en la adolescencia nos permiten tener un desarrollo más pleno y podemos evitar muchos problemas del tipo afectivo y emocional y también social. Bueno, y empezando por la autonomía. Los tipos de autonomía que nos gustaría que explicarles son primero, tenemos la autonomía que en el término correcto sería política, pero suena muy serio. Este se refiere a la toma de decisiones. A este se refiere que cuando las niñas y niños deciden por algo, esta elección es válida porque ellos o ellas lo eligieron. Este va a ser la autonomía política de decisión. Después tenemos la autonomía emocional. Esta significa que las situaciones de la vida cotidiana de ellas y ellos, como vayan suscitando, y las emociones que les generen son válidas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo hemos platicado, de hecho, si a los que les interese un poquito pueden revisar el conversatorio de pensamiento infantil, donde tomábamos un ejemplo de estamos en el súper, estamos comprando agua porque se nos acabó y de repente hay una paletita en la caja y estamos en una situación que puede convertirse en un berrinche porque nuestra pequeña o pequeño quiere esta golosina, ¿no? Y entonces es como conectar con la necesidad y darle validez a la situación por la cual está atravesando, pero esa situación específicamente desde la experiencia de vida de la niña o niño, la emoción que le evoca en esa situación, esa es la que es válida. Y entonces, prestarle atención a eso y validar estas emociones que ellos están teniendo en esos momentos, les están generando sentidos de autonomía emocional, porque entonces lo que sienten es válido. O sea, es un poco la idea de trabajar con que las emociones no son equivocadas, sino la forma en la que tú experimentas el mundo es válida y solo es, ya en procesos más adelante, en adolescencia o juventud, ya es cómo generas herramientas para que tus emociones se configuren de cierta forma o puedas manejarlas mejor, pero en infancia, en el proceso de autonomía, es validar las emociones que ellos están experimentando con las situaciones. Entonces ese sería nuestro segundo tipo de autonomía, la emocional. Y la tercera es la autonomía afectiva. Esta tiene que ver con la forma en la cual se establecen los lazos afectivos y las dinámicas. Específicamente en los niños y niñas, tiene más que ver con las dinámicas que específicamente con los vínculos afectivos. ¿Por qué? Es muy común por ejemplo, nosotros que estamos acá en México, y supongo que en la mayoría de Latinoamérica, el contacto, bueno, y en época fuera de pandemia, por supuesto, era muy común el asunto de a un niño o niña pequeño saludar a toda la familia, ¿no? O ve y dale un beso a tu tío o a tu tía, o así, ¿no? Saluda. Como que estas formas y prácticas del contacto físico, en términos de la afectividad y el vínculo, que la afectividad tiene que ver con el asunto del cuál es mi relación contigo y cuál es la valía emocional y sentimiento que me provoca este lazo contigo, ¿no? Este vínculo. Entonces, todas las actividades que giran en torno a las dinámicas que pertenecen a la dimensión afectiva, como el cómo es el trato familiar, por ejemplo, tiene que ver con esto. Y de repente, autonomía afectiva o brindarles autonomía afectiva a las niñas y niños es un asunto del tú a quién quieres saludar de beso, ¿no? O saludar de lejitos. O tú con quién quieres convivir de qué manera, ¿no? Con qué prima, primo te sientes más cómodo jugando, es tu elección, ¿no? Ese tipo de cosas o ese tipo de, ¿cómo podríamos decirlo, Andrés? Dinámicas sociales son las que le confieren a la autonomía afectiva.
Estas son un poquito complicadas de explicar. Si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios. No importa que ya en algún momento pasemos a otro tema, podemos retocarlas para que queden más claras. Pero esos son los tres tipos de autonomía: la política o de elección, la emocional y la afectiva. No sé si quieres decir algo de eso, Andrés, o nos pasamos a explicar los tipos de independencia. Eh, Antes de continuar, me gustaría leer por acá unos comentarios. Sia nos pregunta cómo puedo favorecer la autonomía. Tengo un hijo de 8 años, que es la pregunta que te estaba haciendo hace un ratito. Uh -huh. Pero, bueno, justo ahorita a lo mejor con estas tres cositas que nos platicaba Sevin, puede ser un indicio. Ahorita vamos a hablar como más tips más específicos. Mariana por acá nos pone, es correcto porque, bueno, ¿en qué momento estamos yendo hacia la libertad y el libertinaje? Es pregunta. Y Mariana también nos vuelve a poner que la realidad es que en general vivimos afectando o influyendo en la autonomía y la independencia de nuestros hijos por la influencia de externos o por nosotros mismos, al no querer soltarlos o querer sentir que siempre nos van a necesitar. Ok, bueno, no sé si hay más comentarios, Andrés. Hay uno, sí, de Yamina que nos dice, creo que sí es muy importante resaltar que los hijos no son la extensión de los padres. Estar incentivando la autonomía en sus distintas esferas contribuye en su desarrollo personal y su autoconcepto. Sí, justo. Muchas gracias por sus comentarios. No crean que los vamos a como ignorar, como muchas gracias por hacerlo. No. Me gustaría entonces explicarles rapidísimo, o bueno, no, me gustaría responder la pregunta de cómo fomentar la autonomía en una niña de 8 años y después la de en qué momento es libertad y en qué momento es libertinaje, responderla después de independencia para que se entienda un poquito mejor la respuesta. Entonces, no sé si tú quieres responder esa, Andrés, o la respondo yo. Dale, dale. Bueno, ok, en los procesos de infancia, por ejemplo, en el caso de tu pequeño que tiene 8 años, ¿cómo favorecer la autonomía? Ok, lo principal para tocar este tema o para empezar a fomentar este tema es un poco el asunto de las elecciones de él son válidas. Ajá. O sea, siempre pensar que lo que él está pidiendo en su forma de convivir o en sus dinámicas o en sus interacciones, o sea, él cómo juega con los demás, cómo se expresa, cómo interacciona con el entorno, qué cosas son importantes para él o no. Todas esas cositas, sobre todo lo de qué es importante para él, son las formas en las cuales nosotros podemos reafirmarlo y no, y suena como incluso un poco abstracto, pero es más sencillo que eso. O sea, el incluso solo decir, si nos empieza a hablar de una caricatura nueva, nos empieza a decir de un interés nuevo, nos empieza a decir que se siente de una forma, con escucharlo. Ajá, lo escuchamos y una vez que ya terminamos de escucharlo, contestamos en los términos de su respuesta. Ah, oh, esta caricatura está muy interesante. Oh, bueno, ya no te gusta ir a jugar al parque con la pelota, ok, o ya estás, porque es lo que está pasando súper común en estos tiempos, ya estás hartísimo de la computadora ahorita, hoy es sábado, no vamos a agarrar la computadora para nada, ¿no? O sea, vamos a hacer algo absolutamente. Pero es escuchar y responder siempre en los términos de los cuales nos están comunicando. Ahora, otra cosa que es un tema súper importante, y muchas gracias por tu pregunta, Cian, hay una diferencia muy grande en el estilo o en las formas de crianza, donde creo que es muy importante tener esa conversación y meditarlo y reflexionarlo, porque no es algo tan común, pero es una línea muy delgada en la cual, ¿en qué momento estamos fomentando y en qué momento estamos generando expectativas? Ajá. Porque las expectativas que generamos ah, en la dimensión emocional y afectiva en la infancia generalmente conllevan a secuelas, no necesariamente negativas, pero sí, o sea, efectos en el proceso de pubertad y adolescencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fomentar y generar una expectativa? Cuando fomentamos, estamos intentando generar dinámicas que nos lleven a un posible resultado.
Esto quiere decir que vamos a, por ejemplo, en tu caso, Sian, estás acá, estás platicando con nosotros, estás prestando tu tiempo para escucharnos y estás intentando, eh, pues quizá aprender un poco de nosotros o llevarte algo que te funcione a ti, ¿no? Y entonces después vas a tener un proceso en el cual lo vas a intentar aplicar y va a ser como, oh, claro, ahora tengo estas perspectivas que me dejaron estos dos psicólogos y las puedo empezar a orientar dentro de lo que hago en casa, ¿no? Y entonces, en el momento en el cual, por ejemplo, yo te pueda platicar, si él de repente ya no quiere jugar algo, aunque antes le gustaba decir, ok, vale, ya no quiere jugar con eso, está completamente genial. Si es un juguete o lo dejo en algún lugar, incluso podemos decir, bueno, si ya no quieres jugar con él, pues vamos a guardarlo, ¿no? Vamos a darle un lugar. El hecho de que entonces esta acción esté orientada en esos términos de, ahora voy a pensar que las decisiones de mi hijo, ojo, no estoy diciendo que no lo hicieras antes, solo es un ejemplo. Eh, las decisiones de mi hijo son válidas y entonces él ya no quiere jugar con eso y lo voy a respetar. Ok, va. Ahí estás, perdón que te use de ejemplo, utilizando eh, un argumento externo para orientar tus acciones en términos de generar un cambio positivo en la dinámica específicamente con tu hijo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre este proceso de fomentar en el cual obtienes algo y después intentas que se incruste en tu dinámica social de una manera donde sí genera influencia pero no estás forzando nada? Es la forma en la cual uno plantea hacia dónde está orientando lo que está escuchando y lo que está haciendo, ¿no? Porque de repente es como un, espero que esto funcione y estoy siendo amable con la interacción y con la dinámica y estoy intentando que esto se oriente dentro de nuestra dinámica social y no se modifique. La diferencia entre generar expectativas es cuando en otra situación, vamos a poner de ejemplo Marcos, que es un papá imaginario. Marcos al mismo tiempo que tú escuchó lo mismo que escuchamos acá. Eh, y lo que él hizo en vez de obtener esta información y orientar las acciones fue estructurar las acciones de forma tajante. Entonces, él no presta la libertad a su hijo, hipotético, sino lo va a hacer o va a orientar todas sus acciones y sus dinámicas en un, ya me dijeron que si no le gusta no va a jugar con él, entonces yo como papá voy a ir y voy a hacer como, ok, ya no quieres jugar con eso, te lo quito, ya no está. Ok, ahora con qué quieres jugar, ¿no? O con qué vamos a jugar. O qué, no, o qué otra cosa no te gusta, ¿no? Como en un modelo de pensamiento donde la decisión de acá del pequeñito pasa a segundo plano y pasa más lo que él espera de resultado, pero el efecto de esperar algo de resultado y hacerlo como en primer indicio en vez de prestar atención al proceso de desarrollo de su pequeño es entonces antepongo la teoría o el consejo o la asesoría de un psicólogo a mi proceso de crianza específico en casa, ¿no? Entonces sé que este es el modelo teórico o la idea teórica y entonces voy a forzar todo que se venga para acá, ¿no? Por eso mucho acá en Proyecto Remo y en todos nuestros conversatorios siempre nos interesa hacer esto de escuchar a ustedes y a partir de sus experiencias de vida y lo que ustedes puedan conversar con nosotros, hacia dónde podemos guiarlos para que en su experiencia y en su, ¿cómo dice Andrés? Dinámicas, tenga sentido, porque todas las casas y todos los procesos de crianza son diferentes y vale la pena poner la atención a eso para que justamente generemos procesos de fomentar cosas positivas en los procesos de desarrollo y no generar expectativas que sean estructuras rígidas que no tienen sentido y pueden provocar secuelas emocionales negativas en el futuro. Esa es una explicación un poco larga, Cian, perdón, pero quizás era un poquito para todos que estuviera un poco más claro eso. Entonces, con escuchar a tu pequeño y con un poquito el asunto de en qué formato él te lo está diciendo, desde qué perspectiva o qué ángulo él está construyendo sus emociones o sus sentires, desde ahí está perfectísimo para empezar a fomentar su autonomía, porque entonces para él va a empezar a tener validez lo que él diga y lo que él sienta. Y eso es lo más importante. No sé si fue muy complicado, Andrés, si quieres echarme la mano en bajarlo más fácil, pero quería contestarles algo que quizá para mí es una cosa muy compleja y que vale la pena que se cuente.
Sí, no, creo que está bien. Si no, que las personas que nos estén viendo sean las que nos corrijan. Pero yo creo que está como bien tu explicación con respecto a a la validez, ¿no? Justo la autonomía va a tener como bien referenciada la validez y esto, incluso lo de la validez que nos platicabas, tiene todo que ver con lo que tanto Mariana nos ponía como lo que Jamnia o Yamnia, perdóname si te lo pronuncié mal, bueno, Alejandra, nos comentaba, ¿no? Que justamente esta asociación de estas dos cosas, de la independencia y la autonomía, y ahora cargada de validez, nos va a ayudar muchísimo justo al autoconcepto y a la autoestima de los niños. De hecho, incluso retomando lo que les decía hace ratito del error y la equivocación, una cosa con la que nosotros podemos como super fortalecer la autonomía de nuestras hijas o hijos, niños, niñas, alumnos, alumnas, es abrazar de pronto el error, de abrazar su equivocación, porque en su proceso autónomo quiero agua y ya vi que el agua está allá, entonces pues yo voy a tratar de agarrarla yo solito. Ahí estoy ejerciendo mi autonomía, eligiendo yo agarrarla en lugar este, de, de pedírtela a ti, y en mi independencia yo lo voy a tratar de hacer, pero pues eventualmente a lo mejor se me va a caer el agua encima o voy a tirar el agua en la mesa y de pronto en esta misma validez también abrazar su error y decirle, híjole, lo intentaste, no te salió, ni modo, pues limpiamos, ¿no? Y sí, involucrarlo en la limpieza de su equivocación lo va a ayudar a él a abrazar también el error y que al otro lo intente con un poquito más de cuidado, etcétera. Entonces, con esas acciones de pronto chiquitas, estamos fomentando toda su autonomía porque le dimos el chance de que él eligiera agarrar su vaso y la independencia en él o ella lo quiso hacer solo, ¿no? Y entonces abrazo tu error y así te voy a incentivar a este autoconcepto de que eres una persona capaz, de que lo puedes hacer y esa autoestima de que él diga, sí soy capaz, no la voy a regar mucho, todos la seguimos regando aún de adultos, pero están validándome esa aceptación, están validando ese error mío, ¿no? Muchas veces, y también Mariana nos lo ponía por acá, que de pronto las cosas externas pues hacían que no respetáramos tanto ni la autonomía ni la independencia de los niños y niñas, porque sí, ¿no? Luego tenemos muy poquito tiempo para ir a la escuela, bueno, cuando íbamos presencialmente, tenemos poquito tiempo para ir a la escuela, pero yo también como adulto también tengo que llegar a mi trabajo y también tengo que pasar la tintorería, entonces se vuelve complicado dejar que tú seas autónomo y te vistas solo o que elijas qué vestirte, porque yo ya tengo las cosas afuera y tú sigues poniéndote el calcetín. Entonces, sí, obviamente esas cosas también van a menguar de pronto en esta experiencia y ahí hay que tratar a lo mejor de ser un poco más pacientes incluso con nosotros mismos y a nosotros también darnos el chance de ser autónomos y decir, elijo esperarte y que a lo mejor no pase nada después. Ahí estoy siendo yo también autónomo y estoy siendo también independiente porque yo voy a pasar solo por las cosas de la tintorería, ¿no? Eso lo quería como redondear justo para unirlo con lo que estabas diciendo tú, Sevin, y lo que Mariana y, y Alejandra nos dijeron. Entonces, Ok. si quieres, tengo por acá preguntitas, pero si Eh, quieres... sí, bueno, ahorita di un reojo a las preguntas que nos están dejando. Ah, ok. Sigue pendiente la preguntita de cómo, en qué momento es libertad y en qué momento es libertinaje, pero creo que para que se entiendan mejor las respuestas que vamos a dar a continuación o de las preguntas que están saliendo, y un poquito esclarecer cuál es la diferencia entre, porque creo que es una muy importante que nos acaban de poner, entre los procesos de autonomía e independencia y los procesos de una crianza sin límites y un poco orientada como a esta noción que creo que más o menos es a lo que se refiere esta persona como una noción como medio caótica. Déjenme les explico un poco cuáles son las diferentes formas de independencia para que estemos un poquito más con un cimiento parejo todos para que podamos responder todas estas preguntas. Los tipos de independencia. A ver, acá tenemos el primero que técnicamente se le llama independencia de trabajo slash económica, pero esta se refiere al tipo
de independencia donde se tiene estructurado una noción de recompensa por trabajo. Ajá. Se llama así porque obviamente ya en el mundo adulto es como se traduce de la forma de nuestra praxis económica y de nuestras relaciones de sistema económico, pero no va para allá. O sea, en estilo de crianza se está refiriendo solamente a tú eres, tú ya puberto eres independiente porque sabes que las cosas que quieres tienen cierto esfuerzo detrás. Ajá. Entonces, ¿quieres saber que, bueno, vamos a suponer un ejemplo antes de pandemia? ¿Quieres ir al cine con tus amigas? Va. Ya hiciste tus deberes, ya hiciste todo lo que te tocaba hacer en casa, ya hiciste y cumpliste con todas tus responsabilidades y tienes toda y absoluta libertad de disponer de tu tiempo para lo que tú quieres y como darte el permiso de, sí, va. ¿No? O sea, se está refiriendo a ese tipo de independencias. O ya eso pasa más con los adolescentes cuando quieren algo o comprar algo que tiene un costo un poco ya, un poco más grande o es un precio más alto y los papás generalmente o tienen como esta opción de decirle, bueno, sí, pero tú lo ahorras, ¿no? O tú lo trabajas los fines de semana o algo así, ¿no? Entonces ya implica, aunque los papás en quienes le dan el dinero y él lo ahorra, existe toda una construcción de la acción donde entonces todo el proceso de guardar su dinero y no gastárselo, como este esfuerzo de acción donde, bueno, es que no parece que es un esfuerzo porque solo lo está guardando, pero este incluso esfuerzo cognitivo del voy a guardarlo y no voy a como gastarlo inmediatamente porque tengo un plan a largo o mediano plazo, eso, a eso se refiere este tipo de independencias, ¿no? En el cual, va, quieres algo, ya cumpliste con todo lo que te tocaba para hacerlo, tú, va. Entonces, pues sí, es tu decisión y tú lo puedes hacer porque es tuyo. Ajá. Después está la independencia que tiene que ver con la corporalidad y que tiene que ver con todo lo que es como estético y todo lo que tiene que ver con apariencia personal, ¿no? O sea, desde el cómo se visten hasta el, por ejemplo, ya en proceso de pubertad o en proceso de adolescencia, el cómo quieren arreglarse, cómo quieren cortarse el pelo, incluso quien se lo llega a pintar o quien se llega a hacer otro tipo de pues, modificaciones corporales. Todo esto tiene que ver con este tipo de independencias. Ajá. Después están la independencia del autocuidado. Esta es muy importante y es una de las más en las que nos deberíamos enfocar más en el proceso de crianza o como meta, es en la que nosotros podemos estar seguros que ellos son capaces de autorregularse en son de que son una prioridad en no exponerse, en un poco todas las cuestiones de salud. O sea, suena muy como complejo a veces, pero es como las responsabilidades chiquitas donde, bueno, si sabes que vas a llegar un poco tarde, pues llévate un suéter, ¿no? Si sabes que vas a ir, que tienes que ir a tu escuela, no sé, porque me ha pasado con todos los chicos que van, con los que trabajamos que van en media superior y que en algún momento les ha tocado ir o les tocó ir a su escuela por algún documento y no los podían acompañar papás, era bueno, pero te vas a ir con cuidado y te vas a ir por tal lugar, ¿no? Y ellos ya tienen esa construcción del cómo me puedo cuidar para llegar y regresar a salvo, ¿no? Todas estas cosas en las cuales ellos se convierten en una prioridad para sí mismos o sigo mismas, en la cuales no se cuestionan el exponerse, sino ya lo tienen muy bien planteado del cómo me voy a cuidar en todas las situaciones. Eso es autocuidado. También eso tiene que ver con el lado emocional, desde el en qué situaciones voy a estar o de qué formas me puedo previsar para que mis emociones y mis afectos se sientan bien y no me lastimen emocional y afectivamente. ¿Ah? O sea, y si van hilando un poquito las autonomías, como ya las habíamos dicho, como tienes derecho a elegir esto y te voy a validar que tienes derecho a hacerlo, se van trasladando un poco a las independencias en un, ya lo tienes tan seguro y ya lo tienes tan cimentado en ti mismo, ti misma, hablando de niños, niñas, en el momento en el que estás pubertos y pubertas, que ahora lo puedes hacer por ti misma o ti mismo y hay como incluso del otro lado del parental es una tranquilidad porque es como un, ok, ya sé cuáles son las formas en las que se decantaron todas estas cosas en las que te validé y entonces como tú te estás autorregulando para cuidarte, para hacer tus cosas,
para tener construcciones de la vida, para que no seas necesariamente alguien que dependa de mí de todos los aspectos. Esto no se refiere a que los dejamos de cuidar y a que los dejamos explayarse en un libertinaje completo, solo es como un de qué formas entonces ellos encuentran la manera de cuidarse y cómo nosotros validamos para que llegara a este punto en la cual se pueden cuidar a sí mismos y sí mismas de ciertas formas en específico. A esta refiere la independencia de autocuidado. Después va la afectiva, esta sí se separa un poquito. La afectiva tiene que ver con todo el asunto donde nosotros sabemos que, o bueno, en la forma en la que ellos ya tienen una construcción del con quién desean establecer vínculos afectivos, ya sea el qué amistades tienen, con qué personas de la familia se quieren llevar, en el caso ya de adolescentes, si deciden tener pareja o no tener pareja y con quién. Todas estas cosas tienen que ver con la independencia afectiva. Y la última, que es como un tema que es súper, ¿cómo decirlo, Andrés? Complicado, a veces delicado, que tiene que ver con el amor propio. ¿Por qué el amor propio se estaciona acá como una forma de independencia? Porque el amor propio se manifiesta en el proceso de crianza como un resultado de varias independencias, pero al mismo tiempo se convierte en una separada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con el lado afectivo y tiene que ver con la relación consigo mismo. Ajá. Como si las otras dos dejaran un pedacito y se combinaran juntas y entonces se convierte en una. ¿Cuál es la forma en la que existe una relación con el sí mismo de forma afectiva? Ajá. Esta es muy chévere y padre de fomentar para que los adolescentes lleguen a tenerla, porque significa que entonces emocionalmente y afectivamente van a tener un cimiento más fuerte y van a tener menos eh, problemas en las consecuencias de las dinámicas por las cuales van a pasar, porque siguen siendo adolescentes, siguen estando suceptos a tener experiencias, sobre todo de relaciones afectivas, donde pues, les van a romper el corazón o van a salir, un crush no los pela o mil cosas que les puedan pasar en sus procesos de adolescencia, pero este tipo de independencia es la que les permite como tener una herramienta para reconstruirse y depositar muchas cosas en sí mismos y les ayude a superar incluso otras cosas. Es una muy buena herramienta. Ahora, las independencias se tienen que ver como una meta, no son una forma en la que se manifiestan claramente. ¿Y a qué me refiero con meta? A lo mismo que les intentaba explicar un poquito de la diferencia entre fomentar y esperar como una expectativa con ellos. Ahora sí, asumiré que voy a intentar lanzarme a responder las preguntas porque este tema sí está como es muy escabroso. Igual ahorita Andrés me ayudará a afinarlo con ustedes. O si tuvieran alguna duda de alguna independencia específica o alguna forma de autonomía, pueden dejar en los comentarios, intentaré contestárselas y de repente, porque yo sé que soy más técnico, y si no, Andrés me puede echar la mano para bajárselos un poco de una manera diferente. Y por bajármelo me refiero del discurso académico a otra forma de expresión. Pero, ¿en qué momento? Es que esa pregunta me gustó mucho. ¿En qué momento estamos convirtiéndonos en un libertinaje? Las formas de autonomía, las formas de independencia no van en son, y creo que también estoy respondiendo un poco a la persona que nos dejó el comentario sobre el proceso de crianza anómica, que creo que te está refiriendo un poquito a la forma en la cual se sale de la normativa común del estilo parental y se va un poco al descontrol. Para responderles un poquito a esa onda, no, los procesos o la sugerencia acá para entender un poco la diferencia entre autonomía e independencia es ¿de qué manera en la infancia? Porque es que eso creo que queda señalarlo un poco más claro. La autonomía se tiene que fomentar en la infancia y la independencia se tiene que fomentar en la pubertad y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque bueno, ya les habíamos explicado en otro conversatorio, a quien le interese puede revisar el de pensamiento infantil y pensamiento adolescente, que tiene que ver con el pensamiento formal y concreto. Los adolescentes ya pueden construir un pensamiento abstracto donde les permite tener sentido la independencia como un concepto más abstracto de responsabilidad y efecto negativo de las consecuencias.
Y a los niños están en un proceso de pensamiento donde el mundo actual es el que es como eh, el que se experimenta, vaya, porque ellos todavía no tienen una construcción tan compleja de la consecuencia y de la hipótesis. Eso es meramente cognitivo. Entonces, con ellos es más importante todo el rasgo emocional y afectivo, porque aunque ellos tengan esta construcción cognitiva, de todos modos están sujetos a una vida, como todos, emocional y afectiva. Entonces, es como los sentidos que le dan tienen que ver más con el cómo se están sintiendo en la inmediatez. Ajá. Entonces, por eso en la infancia cabe más resaltar todos los procesos de fomentar autonomía, no para que en su momento sean autónomos por completo, sino para que en algún punto puedan llegar a serlo. No se trata de que en el momento lo sean, sino intentar hacer que lo vayan siendo eventualmente. Y con los adolescentes, por eso se sugiere que con ellos sea entonces la independencia, porque con ellos no se está exigiendo que sean independientes y se hagan cargo de todo, sino darles las herramientas para que vayan comprendiendo que así va a ser y en algún punto logren hacerlo. Ajá. Entonces, no se trata de tener un entorno o un contexto donde todo esté fuera de control y esté en términos de ellos, así como se entiende usualmente. Si está en términos de ellos, porque les estamos haciendo caso a sus emociones, a lo que les gusta, a sus afectos, pero ellos no están tomando las decisiones más importantes del proceso de crianza o de la dinámica familiar, porque a final de cuentas, y eso creo que también lo hemos mencionado en otros conversatorios, nunca los hacemos ellos responsables de sí mismos porque los que salvaguardan su seguridad y salud, pues seguimos siendo los adultos y sobre todo los papás o personas que están conviviendo en el proceso de crianza. Entonces, es un poquito separar el asunto del fomentar la independencia y la autonomía es darle las herramientas para que en un momento lo sean y no necesariamente que se convierta en un proceso de descontrol donde es que mi hijo es tan independiente que hace lo que quiere, porque eso es incluso otra cosa que hemos platicado que es como fomentar el berrinche y no, es como todo lo opuesto. Para evitar justamente eso es explicarle y hacerle entender de manera emocional, afectiva y de relación en la dinámica social el cómo suscitan las cosas y cómo se pueden convertir en cosas válidas para ellos, para que en un futuro justamente los berrinches incluso no existan, porque es el proceso de autonomía el que les permite sí, tú elegiste eso, pero tú ya habías elegido, ahora me toca elegir a mí. Entonces, incluso los procesos de negociación se convierten más fáciles porque son entre dos personas autónomas. No entre dos adultos, sigue sin ser dos adultos, pero sí dos personas autónomas, de decisión por lo menos. No sé si, Andrés, quieres agregar algo a esta explicación porque creo que ya la estoy haciendo un poco más compleja de lo que debería. No, está bien. Sí, a lo mejor en este proceso de autonomía y en el proceso de libertad, más allá que una meta es algo que como que se fomenta y que se alcanza de pronto, ¿no? Porque no nacemos siendo autónomos y tampoco nacemos siendo independientes. De hecho, incluso ya de adultos no alcanzamos totalmente tampoco la independencia. Yo diría en realidad que lo que hacemos ya es una interdependencia porque negociamos con las otras personas, negociamos con los adultos, con el jefe, con mamá, con papá, con la pareja, etcétera. Entonces estamos en ese proceso de negociación como constante y independientes en realidad no somos totalmente, porque si no nos volveríamos como muy ermitaños si nos vamos al punto como súper conceptual. Pero este proceso también de libertad para la elección, obviamente, también se va a construir a partir de la empatía, ¿no? Diciéndole, estas son, estas son estas opciones que tienes y de pronto si eliges estas, si eliges gritar muchísimo, si eliges cantar súper fuerte, pues puedes molestar al vecino, puedes molestar a tu hermana que está durmiendo y de pronto se empiezan como a acotar, ¿no? Y entonces esa libertad de expresarme a través de mi canto, a través de mi grito, pues lo hago a lo mejor en mi cuarto, ¿no? O lo hago, sí grito, sí me emociono y todo, pero lo hago como un poquito a niveles más respetables, ¿no? Por ejemplo. Y entonces no se convierte en esa libertad de expresión, no se convierte en el libertinaje de, pues con mi expresión voy a decirle a mi hermana de groserías o voy a empezar a gritarle bien fuerte afuera de su cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente estos procesos van a ir acompañados de la emocionalidad, de la afectividad que se bien nos contaba, y sí, aunque tenga este proceso empático y este proceso de libertad,
Si está muy enojado, de todas formas le va a gritar. O si están muy enojados o muy frustrados los adolescentes, igual nos van a decir cosas de las cuales después a lo mejor se van a arrepentir. Pero hay que tener en consideración que de pronto esta validez que le vamos a dar a sus emociones y a sus decisiones, como que solita de manera orgánica le va a brindar a través del autocuidado que nos dice bien, del autoconcepto que nos mencionaba por ahí Karina, le van a brindar a ellos las herramientas para autocontrolarse de tal manera que no haya pues eso, ¿no? Esa pregunta que nos ponían, ese libertinaje de hace lo que quiere y ya no lo hago, ¿no? Y para esto que estoy comentando, quiero utilizar lo que nos comentaba Lucía, que nos decía que de pronto, eh, no, perdón, lo que nos dice, se me perdió el Hay, comentario, ahorita bueno, hay dos corrígeme. comentarios que creo que son de los a los que te refieres, el de dos hermanitas y el Ajá. de dos hermanitos, ¿no? Que es más o menos parecida a la situación. Ajá, ese, pero también el de esta persona que nos decía, de pronto si yo le digo que quiere, pues va a ir a los juguetes siempre, ¿no? Lo digo por esta negociación de dos personas autónomas. Él, tu pequeño, tu pequeña está eligiendo ir solo a los juguetes y de pronto tú puedes negociar y decirle, está bien padre tu idea, está bien, pero acuérdate que la semana pasada fuimos a los juguetes. ¿No te parecería mejor buena idea ir a comer o ir al cine? Y entonces no coartamos su autonomía diciéndole, no, tú siempre quieres ir a los juguetes, ¿no? Sino que decimos, es válido que quieras ir, va, pero acuérdate que ya fuimos, entonces no te parece mejor idea ir a acá o acá. Y si de pronto nos hacen berrinche o nos dicen, no, yo quiero ir a los juguetes o algo así, volvemos a negociar. A mí me gustaría ir ahorita a comer un helado, entonces, ¿qué te parece si primero vamos por el helado y después vamos a la juguetería? ¿No? Por ejemplo. Y así seguimos fomentando su autonomía sin coartarla y sin coartar tampoco su independencia. Y tampoco como cuartear, perdón, nuestra independencia y nuestra autonomía. Porque independientemente de que le demos prioridad a las emociones de nuestros hijos e hijas, también nosotros somos unas personas emocionales y de pronto, pues sí, si no le damos como esos límites de pronto sí puedes gritar, pero pues no me grites en el oído, ¿no? O ya gritaste todo lo que quisiste, necesito yo pues que guarde silencio porque voy a entrar a junta, porque vino el vecino a preguntarme una cosa. Y entonces, de pronto, esta sinceridad fomenta su autonomía, fomenta su libertad y también respeta su independencia, pero no la limita así de, ya cállate que está el vecino, ¿no? De pronto, porque entonces sí, ahí estamos como de pronto echándole tierra en lugar de fomentar y que sea como una persona más empática. Con todos los lives que nos hemos aventado en este tiempo van a poder ver que de pronto la empatía está como involucrada en muchos procesos y en el proceso de autonomía e independencia no es la excepción. Y este proceso nos va a hablar y nos va a ayudar muchísimo también a fomentar esta libertad sin que se convierta en libertinaje, porque sigo consciente de tus necesidades como persona sin dejar de considerar las mías. Creo que eso es como un punto súper importante ahí. Y con el otro, sí de los pequeños que tenían esta diferenciación, los procesos de autonomía e independencia y la demostración autónoma van a ser bien diferentes y nosotros vamos a saber cómo fomentarlos con nuestros hijos e hijas, alumnos o alumnas, conociendo a nuestros pequeños y pequeñas. O sea, no podemos separarlos y decir todos los niños van a ser autónomos a los 5 años y todos los niños van a empezar a ser independientes a los 12, etcétera. Hay procesos y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Hay niños que sí son más dependientes, como el ejemplo que nos ponían por acá, y que sí necesitan un poquito más de ayuda, ¿no? Pero a lo mejor podemos nosotros fomentar esa autonomía diciéndole, tú inténtalo, y si te equivocas, si no te sale, volvemos a hacerlo otra vez desde el principio, ¿no? O inténtalo un par de veces y a la tercera yo te ayudo. Esta negociación no se va a perder o más bien no hay que perderla como nunca de vista, porque nos va a ayudar muchísimo a eso, a fomentar la autonomía. Pero si de pronto el otro, su hermano ya es bien independiente y ya incluso es como de, oye, tu hermano dónde está, pues se salió solito, ¿no? Por el pan o por la leche o lo que sea. Entonces, ahí vamos a ir regulando estas actividades, siempre conociendo
pues a nuestros hijos y nuestras hijas, sabiendo qué habilidades hay, qué actitudes hay, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí a lo mejor también ya con niños y niñas con discapacidad, también no significa que no puedan ser autónomos. Y nos decían por acá en los comentarios, nos da miedo de pronto que experimenten y se lastimen. Y pues sí, en realidad nos da bastante miedo que se lastimen, etcétera, etcétera. Pero pues siempre vamos a tratar de buscar las opciones de alternativa en dado caso de que se necesiten, ¿no? Y por ahí en un live también lo decíamos, hay que darles nuestra ayuda siempre y cuando nos la pidan, porque a veces vemos que están como batallando con la bolsa de las papas. A ver, y se la quitamos y la abrimos, ¿no? Y ahí rompemos un poco su proceso autónomo y independiente de yo querer abrirlas yo solo, ¿no? Eso es lo que quería como agregar. No sé si por aquí... Bueno, voy a leer los comentarios, Evin, si te parece. Sí, nada más, creo que una parte muy linda e importante que estás diciendo, que quedó un poco entre líneas, es los procesos de autonomía y los procesos de independencia, y se compagina con lo que nos dejó Mariana y lo que nos dejó Lucy de comentario en los casos de esta convivencia entre dos pequeños y dos pequeñas. Eh, los procesos de autonomía y los procesos de independencia sí nos llevan a una construcción más compleja en la forma en la cual se actúa y se siente el sí mismo, hablando de los niños y niñas. Suena muy complicado, pero a lo que quiero llegar es, justamente estos procesos donde se reconocen más a ellos y se dan validez, son los que les van a permitir después poder asumir que los sentimientos, las emociones y los procesos de los demás también son válidos. Entonces, cuando nosotros les digamos, ahorita no puedo, estoy muy cansado, muy cansada, lo van a tomar de mejor manera a cuando no existen estos procesos de validez, porque no hay un reconocimiento ni una primera forma de herramientas emocionales y afectivas que les permitan autorregulación, que eso es muy importante. Y todos estos procesos de fomentarlos, porque de repente es extraño que el fomentarlos desde la individualidad sea lo que les permita una mejor convivencia con el otro, incluso con nosotros como papás, ¿no? O maestros o personas que están acompañando el proceso de crianza. Entonces, solo para como decirles, sí, justamente estos procesos de fomentar y fortalecer su individualidad desde la autonomía y la independencia son los que les van a permitir después ser más empáticos, más considerados con los demás. Y en el caso, por ejemplo, de los chiquitos y chiquitas que nos comentaban Lucy y Mariana, justamente incluso aquí la experiencia es un poco más la del quizás sí compartir el espacio en el cual no el mayor como que está en un proceso atencional donde quizás la autonomía no le está haciendo, quizás él está sintiéndose en un proceso de independencia y no en uno de autonomía, entonces está completamente chévere. Entonces, incluso ponerle atención a ambos, hacer las cosas con ambos al mismo tiempo, e identificar de qué forma lo hace cada uno y hacer que se den cuenta de eso poco a poco ellos, incluso de lo del otro, va a hacer que el proceso de crianza con ellos y el proceso también, el ejemplo de las chiquitas, sea un proceso en el cual puedan generar o se puedan convertir en pubertos y pubertas más empáticas y consideradas en un futuro. O incluso desde la infancia pueden lograr hacerlo, porque es incluso padre, o sea, darle un poco la vuelta al ángulo con el cual estamos viendo la situación, porque eso les puede permitir incluso cosas muy chéveres. Si gustan escribirnos, a quienes tengan dudas así súper particulares de dinámicas y cosas, los invitamos a escribirnos directamente en el inbox de Proyecto Remo. Tenemos Platiquemos, que es toda la rama de Remo que se dedica a la intervención psicológica directa con familias, con niños, adolescentes, a quien tengan, por ejemplo, porque ahorita el conversatorio ya vamos a casi acabar, porque ya vamos una hora, pero sí los invitamos a quienes tengan estas súper preguntotas, pueden acercarse a nosotros por allá. Incluso después también tenemos consultorios, que son más o menos conversatorios, pero cerrados, donde sí indagamos en las experiencias personales de cada uno de los participantes y entonces podemos responder de maneras súper específicas, porque acá lo que intentamos es responder de una manera general para que todos los que nos están escuchando podamos aprender de todas las experiencias que nos compartimos, pero no indagamos tan específicamente. Entonces, también les dejo esa invitación por ahí, porque sé que en estos casos y en estos comentarios, súper estaría genial que se acercaran para explorarlo juntos.
Y ahora sí, si quieres leer los últimos comentarios, Andrés, nada más quería dejar eso como un poquito más claro, porque era súper bonito que con estos ejemplos llegáramos a eso de, sí, lo individual nos permite justamente ser más amables, empáticos y considerados con los demás. Sí, antes de leer los comentarios y de irnos como a los 5 tips de Remo, quiero invitarlos, si tienen como más dudas con respecto a esto o quieren que nos aventemos un conversatorio, una segunda parte de este tema, pónganos aquí en los comentarios. Sí me gustaría que a lo mejor fuera como más específico de la autonomía en la primera infancia o en la adolescencia o como ustedes quieran. Pónganos en los comentarios por si quieren tener una segunda parte de este conversatorio. Y aprovechando la invitación que se viene hacia los consultorios, que es como una terapia grupal, las hacemos a través de Zoom, me pueden preguntarnos en el inbox de Proyecto Remo o en el WhatsApp de Proyecto Remo. Los quiero invitar a nuestro Festival del Día del Niño y de la Niña, que es del 30 de abril al 2 de mayo. Vamos a tener actividades, vamos a tener 5 talleres. A lo mejor por ahí hay una actividad sorpresa. Ya di una exclusiva. Entonces, pueden buscar el link de registro en los eventos de Proyecto Remo. Voy a ver si se los podemos pegar aquí abajo en los comentarios. Y pueden registrar a sus pequeños a uno o a los 5 talleres que vamos a tener. Son completamente gratuitos, nada más tienen que llenar su ficha de registro y nosotros les enviamos un correo de regreso con los materiales que vamos a utilizar. Vamos a tener ilustración para cómic, historia del arte, ciencia y animación. Entonces, vayan y regístrense, los invitamos, son completamente gratuitos, solo tienen que hacer su registro para que nos puedan acompañar en ese festival que vamos a tener la próxima semana, a partir del viernes. Y ahora sí, en los comentarios justamente los que siguen sí son más como en el asunto de lo que estábamos como platicando. Sí, Lucía nos vuelve a decir de pronto que cuando ella ya le dice, no, pues tú haz tus cosas solito, es cuando de pronto su pequeña llora mucho y entonces va como al lado de ella. A lo mejor lo que podría funcionar en el caso de tu pequeña Lucy es que, pues le des como 5 minutos y le digas, te voy a dedicar 10 minutos para ti, ¿no? O sea, nos vamos a aventar un abrazo de 10 minutos, pero uno bonito, ¿no? O sea, o en estos 10 minutos próximos te voy a decir, nos vamos a decir puras cosas bonitas. Y tú dile a lo mejor, creo que si no mal vi, tiene 7. Entonces, decirle, nos vamos a decir puras cosas bonitas, ¿no? Y tú aprovecha para decirle, eres súper capaz, tú solita te vas a poder servir la leche, tú solita te vas a poder bañar, tú solita vas a poder quedarte tranquila aquí sola haciendo tus cosas. Entonces, es como, vamos a empezar a motivarla emocionalmente a través de un vínculo afectivo, de una autonomía afectiva que nos está diciendo Sevilla, para que cuando yo me vaya, ella se quede más tranquila, ¿no? A veces no creo que lo hagas por como lo que nos estabas diciendo, pero suele pasar que pues nos vamos, ¿no? Ay, lo dejo que llore solo o lo dejo que, ¿no? Sin avisarle que lo voy a dejar solo. Entonces sería mejor decirle, te voy a dejar solo porque yo ya me cansé. Y ser sincero también con nuestras emociones conecta muchísimo con las emociones de nuestros hijos e hijas a cualquier edad, así sean adolescentes y les decimos al adolescente, estoy cansado de los reclamos, dame 5 minutos. Nuestro adolescente le cambiamos el chip y es como, ok, entonces la va a dejar solo un ratito, ¿no? Y pasa lo mismo también con nuestros pequeños. Prepárala, dile, te voy a dar 5 minutos para ti nada más. ¿Qué quieres hacer en esos 5 minutos? Pues voy a empezar a recortar, ¿no? Y órale, 5 minutos. Empezamos a recortar juntos 5 minutos y a los 5 minutos les decimos, te tengo que dejar porque te prometí 5 minutos y ya te los cumplí. Ahí no estamos eh, como fomentando la dependencia, sino que en realidad estamos preparando a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, a como los cambios de actividad. E incluso esta actividad súper chiquita de avisarle tiene 5 minutos de esta manera, pues le va a ayudar como la cuestión de avisos, que también hablamos de avisos en pensamiento infantil en el otro conversatorio y demás. Entonces, espero que estemos respondiendo a sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los comentarios que nos están poniendo por acá. Todos están muy relacionados justo respecto a lo que hemos estado platicando. Y me gustaría ir cerrando el conversatorio con estos como tips o estrategias para fomentar tanto la autonomía como la independencia. Ya lo dijimos, pero uno muy importante va a ser dejarlos elegir. Dejarlos elegir entre la taza chiquita o la taza grandota, ¿no?
dejarlos elegir entre los audífonos naranjas o los audífonos blancos. De pronto, esas elecciones pequeñitas a nosotros ven como pues, la que sea, ¿no? Agarra los audífonos blancos porque son los únicos que tiene cerca, ¿no? Pero yo quiero los naranjas que están hasta allá. Esas elecciones súper chiquitas en realidad van a fomentar un proceso de autodescubrimiento en los niños y niñas que los van a llevar a después a elegir las opciones más prácticas, que eso es en lo que nos vamos a pelear mucho. Nosotros como adultos pensamos la opción más práctica y la más rápida, pero nuestros hijos a veces no. Entonces, este proceso de dejarlos elegir así la cosa más chiquita y más insignificante le va a ayudar a que después elija las opciones más prácticas. Entonces, dejarlos elegir siempre. Un ejemplo muy padre que fomenta como muchísimo este asunto es la elección de qué te quieres poner, ¿no? Hace muchísimo calor, pero te quieres poner la sudadera o el abrigo que te regaló la abuela por el proceso afectivo, por la autonomía afectiva que hay ahí. Híjole, pues órale, te dejo que te pongas el abrigo. Eventualmente me lo vas a dar a que yo lo cargue porque te va a dar calor, pero estoy fomentando tu autonomía en dejarlos elegir, ¿no? Te quieres poner un calcetín de uno y un calcetín del otro, inténtalo, ¿no? Y tú solito descubre ese proceso de cómo quieres, pues vestirte, ¿no? Esas elecciones van a ser bien importantes. El punto número 2, en la primera infancia específicamente y también en primaria, va a ser bien importante el fijar las rutinas y eso es un punto clave como para el asunto de la libertad. Tienes libertad de hacer lo que quieras y de gritar lo que quieras de 2 a 3 de la tarde porque no hay nadie en el edificio, los vecinos están trabajando y yo estoy haciendo la comida, entonces tú haz lo que quieras, ¿no? Pero solo tienes una hora para hacerlo. Entonces ahí vamos a empezar a fijar límites, ahí sí límites, pues a lo mejor no físicos, pero sí de tiempo. Y esta rutina nos va a ayudar muchísimo a que ellos solitos después estén listos para la hora de la comida, estén listos para a la hora de dormir, etcétera, y se vuelva menos complicado el asunto de decirle, ya vete a dormir, no quiero, ya vete a dormir, no quiero, etcétera, ¿no? Entonces, fijar la rutina siempre va a dar dirección a los niños. Y nosotros estamos, pues, limitando como esa interacción, ¿no? Otro punto muy importante, esto solamente estoy hablando de primera infancia y primaria, o infancia, segunda infancia. Ahorita me meto rápido a los de pubertad y adolescencia. Hay que dejar que nos ayuden, siempre, ¿no? A lo mejor no le vamos a decir, a ti te tocan los trastes, ¿no? Sino decirle de todos los quehaceres de la casa, ¿qué quieres hacer? Pues la verdad, prefiero barrer. Órale, tú barres en lo que yo, pues, lavo los trastes, entonces. Y dejarnos que nos ayude. Ahí sí, a lo mejor va a barrer mal, a lo mejor va a lavar los trastes mal, a lo mejor va a ser algo que no nos guste, pero corrijámoslo un poco desde el respeto hacia su persona y decirle, mira, te quedó polvo, vamos a darle otra pasada a los dos, pero así le dejamos que nos ayude y seguimos fomentando esa autonomía de exploración. Después ya cuando son adolescentes queremos que nos ayuden a barrer o a trapear o a lavar los trastes, pero o no los dejamos cuando estaban muy chiquitos o cuando lo hacían mal los regañábamos, ¿no? Y un punto como muy importante va a ser que ellos recojan sus cosas, porque ahí no solamente estamos generando independencia, sino que también estamos generando responsabilidad, que ya no hablamos de eso, pero si quieren otro conversatorio así, hablamos de responsabilidad. En este asunto, con el ejemplo de esta hora es lo que tú quieras, también va a ser como de, faltan 15 minutos para que se termine tu hora, ve recogiendo, como sugerencia, ve recogiendo tus cosas. Y así vamos a fomentar esta autonomía de yo hice todo esto, también voy a lidiar con las consecuencias de que tiré todos mis crayones. Entonces yo voy a dejar que tu hijo o hija pues recojas tus cosas para que empecemos a, no solamente ahí vamos a estar fomentando la autonomía, sino que también la independencia. Antes de pasarme a los, ya voy muy rápido, antes de pasarme a los de adolescencia o pubertad, ¿quieres agregar algo, Según? No, yo diría que nos lancemos. Bueno, es que sí, justo como lo que decía, súper puntual. El hecho de que cuando ellos decidan hacer las cosas, también respetar el cómo le están haciendo para que eventualmente sí las puedan hacer a su ritmo, a su forma, y sí, ahí es un proceso parental donde la corrección tiene que ser una sugerencia y no una imposición, porque entonces si no se rompe y vamos a tener procesos después de adolescencia donde lava los platos, nunca los van a lavar.
pon la mesa, van a hacer un montón de caras porque no la quieren poner, ¿no? Pero si les enseñamos todos Sí, estos procesos anteriormente, quizás no la van a poner en el orden o la forma específica en lo que nosotros lo harían, pero lo van a hacer con gusto porque van a estar ayudando a la dinámica social, ¿no? A dinámica familiar, perdón. Entonces, sí, diferenciar un sí. poco ahí que también dejarlos hacer las cosas es experimentar con sus formas específicas que van a encontrar en el autodescubrimiento y que no necesariamente van a ser las que nosotros quisiéramos que ellos hicieran al pie de la letra. Entonces también ser un flexibles con, también tenemos que ceder un poco en las formas en las que se tienen que hacer, porque ellos son personas autónomas e independientes que están descubriendo también la forma en la que ellos hacen las cosas. Ellos y ellas hacen las cosas. Nada más. Así es. Perfecto. Antes, si ya nos ponen por aquí, ¿por qué plataforma? Si tienen esa duda, es por Zoom, las actividades. Entonces, ustedes hacen el registro que ya está en los comentarios. Lo pueden hacer a varios talleres o solo uno, el que ustedes quieran. Y una vez que ustedes completen el registro, a los pocos minutos o horas, se les manda un correo de regreso a sus correos donde se les manda el link para la reunión de Zoom, bueno, las ligas de acceso y los materiales que van a utilizar, pero es por Zoom. Entonces, se registran y nosotros les mandamos la respuesta de regreso. Y ya, para terminar, para concluir, el punto, o más bien un punto bien importante para ya seguir fomentando la autonomía y dejar que los adolescentes y nuestros pubertos sean más independientes, lo resumimos en un solo punto. Y ese punto va relacionado con el de con la responsabilidad, pero se resume un poco más en la solución a los conflictos. Vamos a fomentar la autonomía y vamos a invitarlos a ser independientes a nuestros pubertos y adolescentes cuando les damos a ellos el chance de buscar la solución a conflictos o problemas. Y evitamos ayudarlos o resolver esos problemas antes de que nos pidan la ayuda. Es decir, hay una situación, hay una consecuencia, entonces reprobaste esta materia, no llegaste a tu cita, etcétera, etcétera. Tú busca una solución, tú habla con el maestro, tú este, busca la solución al conflicto que se te está presentando. Primero, ya me pides ayuda, entonces ya te ayudo. Es que el maestro no va a querer hablar conmigo, bueno, entonces yo te ayudo, ¿no? Pero tú dile qué día vamos a platicar, ¿no? O sea, qué día puede recibir a mis papás, ¿no? Y ese asunto chiquito de qué día puede recibir a mis papás ya hace la gran diferencia porque estamos dejando que nuestros adolescentes y pubertos busquen la solución a su problema. Y con esta respuesta súper cortita de que ellos sean los que busquen la solución a sus conflictos o sus problemas o situaciones, estamos generando más autonomía, estamos haciéndolos independientes, estamos haciéndolos empáticos y estamos haciéndolos responsables. De pronto también con los adolescentes va a pasar igualito. No nos va a parecer la solución que están tomando. Reprobé, pues la recurso, o pues de X, De todas formas, el maestro también es bien irresponsable porque nunca nos dejó tarea y al final sí nos pidió, ¿no? Y van a buscar esas excusas. De pronto, que ellos puedan indagar en esas excusas, que ellos puedan indagar en esas soluciones o posibles soluciones, le van a ayudar muchísimo a su proceso independiente. Y entonces, cuando haya situaciones muy complicadas, pues entonces van a llegar y nos van a decir, oye, choqué, ¿no? Un ejemplo como muy grande a lo mejor, y puede ser como, pero bueno, fue un choque leve y la verdad, pues me esperé hasta que saliera la persona, etcétera, etcétera, pero ahora necesito como pues esta guía porque el coche, o sea, yo ya lo solucioné con la persona con la que choqué, pero en realidad el coche que me prestaste, pues tiene una rayadura, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Y en esa búsqueda de soluciones vamos a fomentar muchísimo su autonomía y su independencia. Estos son los 5 puntos para primera infancia y a lo mejor para pubertad y adolescencia les pusimos uno, pero porque en adolescencia es más ya ya somos personas más autónomas que antes, entonces ya es más fácil llegar a conclusiones, siempre y cuando, tanto en la primera infancia, segunda infancia y en adolescencia, sepamos que nuestro hijo, nuestra hija, son personas independientes, únicas y total y completamente diferentes a nosotros. A lo mejor se pueden parecer porque tenemos los mismos ojos o tienen nuestra misma nariz o incluso llegan a decirlo, ¿no? Es que cuando se enojan igual, pero eso no significa que sean exactamente igual a nosotros. Entonces, eso es bien importante, justo incluso para respetar nuestra autonomía también y nuestra independencia. Sí, yo, nada más,
Sí, justamente lo que Andrés dice, dos cosas súper importantes. Una, este es un caso hipotético, ¿ok? Aquí estamos cimentando un proceso de adolescencia, un proceso de pubertad que es hipotéticamente favorable. Ajá. Lo que intentamos también con esto es que si entendemos cómo es el proceso de fomentar la autonomía en la infancia, cuando lleguen a un proceso de adolescencia, siempre en la adolescencia van a tener autonomía. La van a tener porque la fomentaron, la obtuvieron de que se fomentó en la dinámica familiar, dinámica social de una manera saludable. No necesariamente, la pueden reclamar de una manera súbita porque es natural en el proceso de adolescencia y ahí es cuando hay un montón de conflictos. Entonces, por eso entender esto que nos está sugiriendo Andrés es muy importante, ¿no? Asumir que sí, es importante fomentar este tipo de situaciones desde la infancia, porque se va a reclamar de una u otra forma, pero si les damos las herramientas desde antes para que las sepan manejar, vamos a tener menos conflictos con eso. Específicamente en el ejemplo de, por ejemplo, que es uno que se entiende más, el de reprobé las materias, como papás o como adultos va a ser muy fácil asumir el sí y no le importa, y si lo dejo que lo haga, las va a seguir reprobando porque no le importa, ¿no? Entonces también es como todo lo que nos estaba explicando Andrés también tiene que ver con la idea del no le regales las respuestas si no te las ha pedido del todo, porque se van a también a generar un proceso de me acostumbro a que me lo resuelvan y tengo ahora sí un proceso de libertinaje donde no importan las consecuencias, alguien más va a lidiar con ellas, ¿no? Entonces también para que se entienda un poquito. Ahora, si quieren, ahora sí para ir medio cerrando, si quieren una parte 2 de este conversatorio pueden dejárnoslos, si quieren indagar un poco más en todos estos asuntos súper importantes de la responsabilidad que están saliendo, que justamente tiene que ver con lo último que acabo de decir, también pueden dejárnoslos. Recuerden que en todas nuestras redes sociales pueden escribirnos y mandarnos también, si quieren algún conversatorio de algo en específico, o preguntar por nuestros otros formatos, que son los consultorios, o incluso acercarse, platiquemos si quieren empezar o saber o esclarecer dudas sobre el proceso de terapia. Hay para niños, adolescentes, familia, papás, mamás, de pareja, familiar completa, lo que ustedes quieran, se pueden acercar también a Platiquemos en Proyecto Remo, ahí estamos para ustedes. No sé si quieras agregar algo, Andrés, pero para despedirnos. No, eso es todo. Muchas gracias por las personas que nos están poniendo que sí quieren parte 2. Espérenos ahí, denle like a Remo para que puedan enterarse cuando tenemos la parte 2 y de las otras actividades que tenemos también. Vale, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron acá, gracias a todos los que nos pusieron sus comentarios. Recuerden, los conversatorios son para ustedes, hilamos la conversación juntos y la llevamos con ustedes a donde ustedes nos lo permitan. Y bueno, por nosotros, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Recuerden, el acompañamiento no lo hacemos nosotros, sino lo hacemos juntos. Muchas gracias.